Ahora sí. Ya. Entonces, les decía que si pinchamos, por ejemplo, un elemento, no vamos a poder encontrar fácilmente la información que buscamos porque no la ordenamos. O sea, llegamos y exportamos un archivo IFC y, por ejemplo, si revisamos la matriz, por ejemplo, aquí estoy en muro, voy a seleccionar un muro. Ya, ahí estoy en un muro y tengo las propiedades de ese muro. Y la matriz de información de entidades que nos da el estándar, dependiendo del nivel de información que requieran los elementos, en función de los estados de avance. Recuerden que mientras más va avanzando un proyecto, más detallado me va a ir pidiendo que estén dichos elementos o entidades. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una fase inicial, me pide el nivel de información 1, entonces yo tengo como mínimo que cumplir con estos parámetros, ¿ya? Pero importante es que en esta columna que dice IFC, me pide que yo ordene dichos parámetros en un conjunto de parámetros. En este caso, voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Me dice que los tengo que ordenar en ese conjunto de propiedades que se llama QTO Wall Based Quantities, ¿ya? Y si se fijan, hay varios que van a estar en ese grupo. Ya aquí nos saltamos, ese nos pide que esté en otro, que esté en el pset Wall Common. Ya aquí volvemos al anterior, aquí de nuevo aparece el pset Wall Common. Ya, entonces, voy a, ahí. Entonces si yo busco en muros, ya, y busco, si esto estuviera estandarizado, busco ese QTO Wall Based Quantities, no está, ¿ya? A lo mejor están las propiedades de largo, de ancho, como aparece aquí, largo, ancho y alto, para un muro, por ejemplo. Si yo busco en el archivo, a lo mejor puedo encontrar eso en alguna de estas pestañas, ¿ya? Pero ya tendría que empezar a navegar. Por ejemplo, aquí está el ancho, que se llama anchura, ya no se llama ancho, o sea, ya empezamos con conflictos, ¿ya? Y dice 0.15, ¿ya? Esto no quiere decir que en Revit yo le tenga que llamar de esa manera, sino que lo tengo que exportar con esos nombres. El ideal también, para evitarse cambiar de nombres o, digamos, perder tiempo en eso, en traducciones o todo eso, es que utilicen el software también en inglés, que se vayan acostumbrando a trabajar en inglés. Yo se los muestro en español para que, como esto tiene mucho lenguaje técnico, para que lo puedan entender en este punto que están aprendiendo. Después, cuando ya se acostumbren y sea un poco más mecánico, cambiar el idioma les va a ser súper simple. Es bastante fácil cambiar el idioma en Revit. Creo que ya, no sé si ya lo había mostrado alguna vez, pero déjenme pegar esto aquí. Ahí. Ustedes en el icono de acceso directo ya pueden hacer clic derecho en el icono y en sus propiedades. Basta con cambiar ahí donde dice lenguaje ESP. Si ustedes ponen ENU, ya aceptan y después lo vuelven a abrir, y en este caso yo lo tengo abierto, se va a abrir en inglés. ¿Ya? Y ahí ustedes van a tener todos los parámetros en inglés, todo en inglés. ¿Ya? Así se pueden evitar las traducciones y cargar todos los parámetros siempre en inglés. El estándar recomienda hacerlo así.
ya que esté todo en inglés, ya para una comunicación, digamos, teóricamente universal. Entonces, como les decía, si seguimos buscando, todavía no logro encontrar, por ejemplo, el alto y el largo. Aquí hay cotas. Longitud, aquí tengo la longitud y todavía no tengo el alto. Ahí tengo volumen, área. Ya, si se fijan, ahí está. Altura desconectada 240. Ya, o sea, como en 3 pestañas más o menos, teníamos la información dispersa. Entonces, obviamente eso no es eficiente, ¿ya? Y el estándar lo que propone es organizarlo como lo propone la estructura de la Building Smart, que sería la estructura IFC. ¿Ya? Entonces, me voy a devolver a Revit ahora, voy a descargar este modelo. Voy a dejarlo limpiecito ahí. Entonces voy a ir a Revit ahora. Estoy en una plantilla arquitectónica y vamos a trabajar con esto de los presets, a tratar de construir los presets para un muro. ¿Ya? O sea, yo voy a tener un muro para que sea más fácil. Lo voy a explicar con un muro de hormigón. ¿Ya? Vamos a verificar ciertas cosas, como su material. Ya, ahí está, es hormigón, tiene un espesor de 0,30. Ya, vamos a preparar ahora nuestro archivo. Las clases anteriores habíamos conversado de que para clasificar más fácil los elementos podíamos crear unos nuevos parámetros que forzaban, digamos, la exportación IFC. ¿Ya? Entonces yo voy a crear esos parámetros ahora. En el manual de IFC para Revit, ustedes van a poder encontrar en la página donde aparece la estructura, que es la página 8, ¿ya? Un enlace, si hacen clic ahí, van a encontrar esta página que es de Autodesk, ¿ya? Y aquí van a encontrar un archivo que son unos parámetros compartidos de IFC, y eso les va a ayudar a ya tener una base bastante completa de, de los parámetros que hay que crear. ¿Ya? Entonces yo voy a presionar aquí, ya, descargar. Ya, esto lo voy a extraer. ¿Va? Ahí está. Eh, Espérenme un segundo, déjenme verificar.
Ya estamos descargando esos 4 archivos. Ya, sí, eso es. Déjenme ahora abrir para saber cuál es el que vamos a ocupar, porque antes era uno solo. A ver. Yo voy a ir aquí a gestionar, parámetros compartidos, voy a examinar y voy a buscar esa carpeta. No, no es aquí, es en... Ahí está. Ya, voy a ver si ese que dice todos. Ya, aquí tenemos un montón de parámetros. Ya, o sea, eso ya nos adelanta un montón de trabajo. Si bien desconozco si están absolutamente todos los que nos sirven, pareciera ser que ahora está mucho más completo que antes. Yo tengo uno más antiguo que... sí, tanto, a ver, busquemos el que vamos a ocupar ahora. Este es más acá. A ver, sí. Ahí está. El IFC Export As y el IFC Export Type. ¿Ya? Esos son los parámetros que creamos la clase anterior para poder forzar la exportación, ¿no es cierto? Para forzar la exportación de las clases y forzar la exportación de los tipos. ¿Ya? Si recuerdan eso para definir primero la clase, que en este caso sería IFC Wall, y el tipo, que sería uno de estos tipos de muro, ¿ya? O sea, en este caso podría ser un solid wall, que es un muro sólido, ya sea de albañilería o de concreto. ¿Ya? Y bueno, aquí están todos, está mucho más bueno este archivo que el que yo les iba a mostrar en un principio. ¿Ya? Entonces, esto nos ahorra un montón de tiempo, porque yo ahora voy a aceptar, voy a ir a parámetros de proyecto, no a parámetros compartidos. Ese parámetros compartidos es solamente para cargar ese archivo y alimentarlo. Y en parámetros de proyecto yo voy a añadir ahora esos parámetros. Le voy a decir que lo voy a crear a través de esos parámetros compartidos. Voy a buscar ahí, IFC Export As. Ya va a estar ordenado. Siempre es importante esto, la parte del grupo, porque eso nos ordena, ¿no es cierto?, estas pestañas. Ya se lo había comentado varias veces. Entonces yo lo voy a ordenar en parámetros IFC, cosa de que tengamos aquí una pestañita que se llame parámetros IFC y los vamos agrupando ahí todos juntos. Va a ser un parámetro de ejemplar, eso significa que va a estar en este menú, no en editar tipo, ¿ya? Si le ponemos con un parámetro de tipo, va a cambiar todos los elementos que sean del mismo tipo a la vez, pero eso no nos conviene para este caso. Y se lo vamos a aplicar a todo, ¿ya? Indiscriminadamente. Voy a aceptar, ya voy a añadir otro que va a ser para forzar el tipo.
Más arriba. Ahí está, IFC Export Type. Ya, también lo vamos a llevar a parámetros IFC, lo vamos a aplicar a todas las categorías y voy a aceptar. Ya, o sea, ya tengo, al momento de seleccionar el muro, un grupo aquí que se llama parámetros IFC y podemos forzar esto. ¿Ya? Aquí le podemos poner IFC o podemos copiarlo de aquí para que utilicemos la matriz. Lo pego, IFC wall, aplico, y esto va a ser un solid wall, dice una construcción de pared masiva para el núcleo de la pared que está en la capa única o que tiene varias capas unidas. Dichos muros son a menudo de muros de mampostería de concreto. ¿Ya? Entonces voy a ocupar este, solid wall. Voy a seleccionar el muro y voy a decir que es un solid wall. ¿Ya? Entonces con eso tenemos la clase IFC y el tipo IFC. Perdón, apreté, déjenme cerrar el CAD. Ya, entonces con eso tenemos la clase y el tipo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro muro y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir al manual, ¿ya? Y un poquito más abajo, lo que queremos hacer esto es que tengamos un property set con dichos parámetros. Perdón, se cayó un segundo. Ahora sí. Les decía que el objetivo es este, ¿ya? Tener un muro en IFC que al mostrarnos las propiedades nos muestre conjuntos de propiedades con todas las propiedades que buscamos en un solo lugar. ¿Ya? Como aquí dice el manual, hay algunos parámetros que vienen por defecto en Revit y otros que no. ¿Ya? Como todos estos que aparecen aquí. Entonces la idea es que los que no están, los tenemos que crear. Y a su vez, todos agrupar. Entonces vamos a ir un poquito más abajo y revisar un punto en el segmento de exportación. ¿Ya? Estoy buscando la parte que es definida por el usuario. Ya, listo. Conjuntos de propiedades. Ya, página 31. Ya, y hay varias maneras de exportar los conjuntos de propiedades. Ya sea por tablas. Ya, este es el menú que nos aparece, ¿no es cierto?, al exportar en IFC. Podemos exportar los sets de propiedades que tiene Revit, eh, las tablas, digamos, que estén asociadas con algún nombre como IFC, PSET o Common en su título, ¿ya? Pero la opción que vamos a ver ahora es esta, que es la definida por el usuario, ¿ya? Y es algo más específica y requiere de un poquito de una pseudo programación para organizar, digamos, esa información en un pset. Entonces, yo
estoy en la página 32 y aquí está, exportar conjuntos de propiedades definidas por el usuario. ¿Ya? Aquí aparece una dirección que puede variar en función de sus computadores y del Revit que tengan instalado. Aquí está buscando el del 2018. ¿Ya? Como estamos usando el 2020, no les va a servir, digamos, esa dirección. Pero es fácil de encontrar. ¿Ya? Yo lo voy a hacer desde aquí. A ver. Voy a irme a exportar IFC y aquí en modificar la configuración, en Property Sets, ¿ya? Aquí donde dice exportar opciones definidas por el usuario, hay una dirección. ¿Ya? Y si yo busco, ¿ya? Ese es el archivo que está trayendo, que son las opciones por defecto definidas por el usuario. Yo voy a abrir ese archivo, pero no desde aquí, simplemente para que lo veamos. Es un archivo de texto que enseña cómo hay que hacer la tarea que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Está en inglés, por supuesto, pero todo esto que es programación, como tiene un hashtag, ya en programación ese símbolo se utiliza como para emitir comentarios. Entonces todo esto que está con un gato eh, no lo está leyendo, digamos, el archivo, sino que simplemente una manera de dar una instrucción. Entonces yo aquí abajito puedo crear mi orden, digamos. ¿Ya? Entonces aquí está la instrucción, este es el formato. ¿Ya? Ahí dice formato, tenemos que escribir property set, ¿ya? Tenemos que darle un nombre. Siempre todos estos espacios no son espacios, sino que son tabulaciones. ¿Ya? Incluidos estos que se ven como más pequeños, no son espacios, sino que son tabulaciones. ¿Ya? Con el tabular que está a mano izquierda de su teclado. Entonces yo voy a empezar a componer esto. Voy a ir en orden. Entonces voy a ir property set. Hay que escribirlo tal cual, lo pueden copiar también. Dos puntos. Tabular. ¿Ya? Y ahora vendría el nombre que nos pide el estándar, que sería este. Lo voy a copiar. QTO Wall Based Quantities. ¿Ya? Entonces me voy a devolver a ese archivo. No sé si lo tengo. Aquí está. Entonces voy a pegar. ¿Ya? Tabular. Después me dice que tengo que darle un nombre a esto. O sea, perdón. Asignarle desde dónde voy a leer esos parámetros. Si van a ser parámetros de instancia o van a ser parámetros de tipo. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir que son de instancia, ¿ya? Con una I mayúscula, ¿ya? Y me dice I mayúscula o T mayúscula si son de tipo. Después me dice a qué elementos van a pertenecer las propiedades que yo voy a llamar, digamos, o mapear. Entonces, aquí yo le tengo que decir que son los IFC wall. ¿Ya? Si yo quisiera asignar más clases, podría separarlos por coma, y dice separados por coma. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, también hacer esto para las IFC beams, las vigas o cualquier otro elemento, los voy separando por coma. En este caso yo voy a hacer solamente con un muro. Enter ahora, tabular, ¿ya? Y ahora me pide
el nombre de esa propiedad, ¿ya? ¿Cómo se debe llamar? Entonces me devuelvo aquí el estándar y esta se llama largo, pero lo voy a escribir en inglés. ¿Ya? Largo, así se llama, tabular, y ahora me dice a qué tipo de parámetro pertenece. Y aquí me da los ejemplos de tipos que soporta este archivo. ¿Ya? Entonces están los de área, los booleanos, la clasificación de referencia, color, conteo, un valor, un currency, ¿ya? Está la etiqueta. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? Esto es lo mismo que cuando estamos acá en Revit y estamos creando un parámetro que básicamente lo que estamos haciendo aquí es como crear los parámetros y organizándolos, ya mapeándolo. Entonces, es lo mismo que cuando estamos acá y vamos a hacer un parámetro, él nos está preguntando de qué tipo es, qué tipo de parámetro. De texto, un entero, un número, una longitud, un área, un volumen, etc. Esto mismo es esto. ¿Ya? Entonces ahí está lo mismo, volumen, área, texto, ¿ya? Presión, poder, que hay especificidades, digamos, en relación a eso. Entonces, este es un largo, ¿ya? Entonces también vamos a escribir ahí la misma palabra. Y después nos dice que, bueno, esto es opcional, pero en el fondo igual hay que eh, llamarlo para que lo entienda, para que lo lea de un lado al otro. Entonces, aquí nos dice cómo se llama ese parámetro en Revit, cómo se está llamando aquí en Revit. ¿Ya? Si buscamos, seleccionamos el muro, ¿ya? El parámetro aquí se llama longitud. Si estuviera en inglés, se llamaría igual. ¿Ya? Entonces, se llamaría igual que esto. Entonces, yo aquí le voy a escribir longitud. Solamente porque estamos trabajando en español. Deberíamos estar trabajando en inglés. Y con eso yo ya voy a mapear longitud. Vamos a probar esto. Voy a guardar. Guardar como en el escritorio IFC. Lo voy a poner. Y voy a cerrar por un momento. Entonces yo ahora voy a exportar como IFC este muro. Voy a irme aquí a Property Sets, voy a prender esta opción y voy a seleccionar el archivo que tengo en el escritorio que se llama IFC. No voy a cambiar nada más. Ok. El archivo se va a guardar en el escritorio. Ya, y ok. Ya, lo exporto. Voy a ir a vincular. Voy a abrir ese archivo en el escritorio. Ya, ahí tengo el muro. Ya, lo selecciono. Y si se acuerdan, antes no teníamos la pestaña esa, la QTO Wall Based Quantities. Y ahí tenemos el largo. Largo con el nombre que yo le di. Y ahí está ordenadito. Entonces, si vamos a la ficha, digamos, de la entidad, vamos a componer algunos de los que están aquí. Ancho, alto, por ejemplo. Busquemos cómo componer esto. Vamos a abrir el archivo que está en el escritorio. Que se llama IFC, ¿no es cierto? Y
Enter nuevamente, yo aquí puedo ir asignándole distintos parámetros a la vez. Entonces, el siguiente se llama ancho en inglés. Lo voy a pegar. Tabular, y el ancho también es una longitud. Entonces voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar aquí. También es una longitud, es una medida, ¿no es cierto? Y se llama en Revit, si yo selecciono el muro, no me aparece aquí. Ya, si yo reviso en los tipos, ahí dice anchura, ya 0,3. Entonces se llama anchura. Voy a escribir aquí anchura. Enter, tabular. Siguiente parámetro, alto. Vuelvo aquí, el alto, que también sería una longitud. Y en Revit, ¿cómo se llama? Se llama altura desconectada. Enter. Siguiente parámetro. Todo esto que yo he estado cargando pertenecen al QTO Wall Based Quantities, ¿ya? El que dice aquí status pertenece al Pixel Wall Command. Entonces yo voy a llegar hasta el volumen, que sería volumen. Ya el volumen también es un volumen, entonces lo repito. Y en Revit se llama volumen. ¿Ya? Entonces voy a ir a aquí, volumen. ¿Ya? Voy a guardar. Y voy a exportar nuevamente. Ya está todo configurado, así que voy a exportar, sobreescribir, recargar este archivo, seleccionar. Y como ahora tengo ordenado esto, voy al QTO Wall Based Quantities y tengo aquí el largo, el ancho y me falta el volumen. ¿Ya? No lo está leyendo bien. ¿Qué problema tengo? Es que en Revit esto se llama volumen, ¿ya? No se llama volume. Entonces voy a volver a guardar, a volver a exportar. Reemplazo, recargo, y ahora sí está el volumen. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo del estándar. Como vieron, también hay que ordenar el Pixel Wall Common. Si yo voy aquí al archivo IFC, está el Pixel Wall Common y tiene algunas cosas. Tiene si es externo, el is external, el load bearing, que es una propiedad de carga, ¿no es cierto? Y tiene algunas otras, la transmitancia térmica. Entonces, depende de esta ficha, cómo componer ese conjunto de propiedades. ¿Ya? Ahí está el is external. Entonces, mira, nos sirve ese que ya está listo. ¿Ya? Viene precargado desde Revit. Pero, por ejemplo, ese element status ya no está. Podría estar asociado quizás a las fases. Ahí dice eh, nuevo, existente, demolición, etc. Pero como podríamos eh, categorizar, digamos, ese archivo, o sea, perdón, ese mapeo, podríamos decirle que
sería ese, el fase de creación o fase de derribo, que eso no sé si va a cambiar. Si le damos, si lo mapeamos con eso, entonces podríamos crear ese parámetro. Yo voy a ir a crear ese parámetro y ver si está aquí en los parámetros compartidos. En la E. Veamos si está element. No. Se llama element status. Y creo que esté con otro nombre. A ver. Si es que no está aquí, da lo mismo. Pero es solamente para saber si ya lo teníamos. No. Tampoco hay uno como de status. Ahí está, status. Pero no sé si asignárselo a ese nombre. ¿Ya? Entonces yo voy a crear uno nuevo nomás. Como si no lo tuviéramos ahí. Incluso podríamos alimentar los parámetros compartidos. Crear uno nuevo aquí. Que se llame igual como se llama este de aquí. Ya, element status va a ser común y va a ser un texto. ¿Ya? ¿Cómo sé que va a ser un texto? Bueno, porque aquí me dice que básicamente es un valor. ¿Ya? Es una etiqueta y dice ifc label. No sé si se alcanza a ver bien. Ahí dice ifc label. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos como una pista, que es un texto. ¿Ya? Y voy a aceptar. Lo voy a ir a crear acá ahora los parámetros, o a cargarlo por decirlo así en mi proyecto. Parámetro compartido. En la E. Element status. Ya va a ser de ejemplar. Se lo voy a aplicar a todo nomás. Y también lo voy a organizar en los parámetros IFC para tener todo más o menos clarito ahí. Aceptar, aceptar. Y ahora tenemos esto aquí, aquí podemos ponerle nuevo. Ponemos estado. Y entonces, en nuestro archivo de programación, por decirlo así, vamos a escribir aquí. A ver, voy a enter, enter, property set de nuevo. Dos puntos. Esto se llama preset world common. Ya. Tabular es de instancia para los IFC wall. Enter. Tabular de nuevo. Y esto se llama element status.
espacio, o sea, perdón, tabular es una etiqueta, label, ¿ya? ¿Ya? También podría ser texto, no sé si lo va a pescar, yo creo que lo va a pescar como label. Y se llama igual element status en Revit. ¿Ya? Testemos cómo nos funciona. Voy a exportar. Y sobreescribimos. Recargamos el preset World Common. Ya no lo está trayendo. Entonces tiene que ser un error mío aquí. Vamos a separarlo. Y vamos a probar contexto. Ya, archivo, guardar, exportar. Ok. Mm, va. Exportar, sí. Todavía no me lo pone aquí. Hay algo que me... Voy a revisar unos que tengo de muestra. No, este no.
No me quiere crear esa información, ¿no? Ya, acá. No. Déjenme probar con otro parámetro. A ver si estoy controlando o no ese property set. Voy a crear el parámetro que ya está definido en Revit, pero que lo voy a controlar desde otro punto, que es el si es exterior o no, que es el is external, ¿no es cierto? Y que es este, ya parámetros IFC, se lo voy a asignar a todo. Y ahora tengo este. Si bien me lo está indicando en gris aquí y está con el ticket, es porque está leyendo esa función exterior, ya lo está leyendo como tal. Em, pero yo aquí lo puedo pinchar y puedo sacarle más fácil, ya si es exterior o no. ¿Ya? Entonces se lo voy a sacar. En el archivo IFC actualmente dice true, o sea, decía que si era externo. Si me está leyendo lo que yo estoy programando acá, ahora va a cambiar y va a decir false. Entonces, yo voy a escribir aquí el is external. External espacio, o sea, perdón, tabulación. Tabulación. Esto es un booleano. Los booleanos son verdadero y falso, prendido o apagado, ¿no? Para que no se complique la existencia. Y esto en Revit también se llama is external. Ya veamos si lo está leyendo o no. Entonces voy a exportar nuevamente. Así. Recargamos acá. Y ahora dice false. Ya, entonces sí me está leyendo la programación, pero tiene que ser un error con el otro parámetro. Eh, Tengo que estar escribiendo algo mal aquí o está leyendo algo mal. Se llama element status. Element status. Tabular. No me lo agarró con label y no me lo agarró con text. Pero voy a testear la última vez con text. Y en Revit también se llama element status. Voy a guardar. No. Enter.
text. Voy a probar de nuevo con label, que es etiqueta. Exportar. No, no lo quiere traer. Qué raro. ¿Por qué no? Bueno, para no seguir peleando, después vamos a testear. En resumen, esa es como la tarea que hay que hacer para organizar todo esto en conjuntos de propiedades. Eso es lo que nos pide el estándar. Ya, como vieron, hay parámetros que sí podemos, que sí existen en Revit y que sí podemos mapear, y hay otros parámetros que no existen en Revit que tenemos que cargar. Ya, por ejemplo, en un muro, los clásicos, resistencia al fuego, acoustic rating, que sería la clasificación acústica. ¿Ya? Entonces todo eso, por ejemplo, todo eso van al Piece Wall Common. ¿Ya? En el archivo de Vincolab, el Piece Wall Common tiene ya algunos. ¿Ya? Por ejemplo, ya está la transmitancia térmica. ¿Ya? Porque como tiene hormigón y tiene asignado algunos valores, ya la transmitancia térmica, en este caso, que aquí está a partir del valor U y del valor R, está calculando una transmitancia térmica. Eso tiene que ver con el material, ¿ya? Y esa información ya la obtiene, digamos, desde aquí, desde la pestaña de físico y de térmico, y a partir del espesor que nosotros le damos, él hace un cálculo. Entonces, en función del material, tiene ciertas propiedades térmicas, ¿ya? Esto, por supuesto, lo tienen que verificar con los datos que ustedes van a aplicar en sus materiales, verificarlos si corresponden o no. Todo eso. Esto tiene que ver con el hormigón, pero no sé si es realmente correcto. Y en función de eso, ¿no es cierto?, establece esos cálculos, y por eso que ahí aparece en el archivo IFC una transmitancia térmica. La pega que hay que hacer es cargar parámetros, ¿ya? O sea, muchos parámetros. En el archivo IFC de parámetros compartidos aparecen muchos parámetros, pero no, seguramente no todos van a ser de uso en función del estándar. El estándar seleccionó de todos los parámetros posibles
seleccionó una cantidad específica de parámetros que son los parámetros útiles para los proyectos en Chile, ¿ya? Y en ese sentido, esos son los parámetros que hay que utilizar, que son los que aparecen en esta tabla, ¿ya? Por aquí me parece que salía el número exacto de cuántos parámetros son. Son como 300 por ahí. Entonces, en función de esos parámetros son los que ustedes tienen que crearlos. Hay cosas que ya existen y cosas que no. Igual que hay parámetros que son editables directamente. Por ejemplo, yo voy a cargar uno que también es típico y que uno podría decir, sí, se puede cambiar en los muros muy fácil, como es el load bearing, si el elemento es de carga o no. ¿Ya? Load bearing. Yo lo voy a cargar en IFC, se lo voy a asignar igual a todo. Debería ser más específico aquí, pero porque obviamente no hay aparatos electrónicos de carga. Se lo podría asignar a todas las cosas que sí son estructurales, pero para la muestra lo voy a dejar así súper genérico. Entonces, si yo tengo un pilar estructural, no sé, a ver por qué lo creé por profundidad. Esto al nivel 2, esto 0. Ya tengo el pilar. Entonces, el pilar en sí, por más que tenga esta opción de activar o no el modelo analítico, eso tiene que ver con otra cosa, con el análisis. Si yo pongo aquí resaltar modelo analítico, ahí aparece, por ejemplo, ahí el puntito, y bueno, y debería verse una línea, y eso tiene que, ahí está la línea. Eso tiene que ver con el análisis estructural, eso tiene que ver con otra cosa. ¿Ya? Entonces yo no tengo el control como si tengo en los muros de si es estructural o no. ¿Ya? En este caso, yo lo agregué y podría encender o apagar esto, el load bearing, si es de carga o no. ¿Ya? Lo mismo podría hacer con eso. En este caso, deberían emparentarse. En cambio, los pilares no tienen eso. Por eso yo agrego el, el botón para entender visualmente si el elemento es de carga o no. Por defecto viene activado, si ustedes se fijan ahí, viene con un ticket. Y eso es porque entiende al crear el pilar a través de la pestaña de arquitectura. Ya, este también lo lee como activado por defecto. Ya. Entonces, eso es lo que me permitiría a mí apagar o no el parámetro. Ya, entonces, si ahora voy, esto lo voy a hacer como, pero este es del World Common. Este sería load bearing. Es un booleano. En Revit se llama load bearing.
espacio. Property set. Pset. Column. Common. Ya, no sé si voy aquí a los pilares. Columnas. El load bearing. No sé si me lo pide. Ya, aquí, por ejemplo, está establecido como capacidad de carga. ¿Ya? Capacidad de carga está establecido con los pilares, pero en el fondo está linkeando ahí el load bearing. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo diría este capacity. Este va a ser de instancia y fc column. Entonces, se llama capacity, es un booleano y en Revit se llama load bearing. Entonces, ahí vamos a establecer para la columna otro pset ya específico y el mismo parámetro que se llama load bearing debería aparecernos como con dos nombres distintos. Vamos a testear esto. Ahí está capacity, ya, y es true. Ya, y fíjense que el load bearing también lo reconoce como true. ¿Ya? Pero el estándar nos pide que, que se llame capacity, ¿ya? Capacidad de carga. Y en, en el muro, el load bearing también aparece como true. ¿Ya? Entonces ahí podemos crear distintos presets. ¿Ya? Ustedes teóricamente pueden poner el nombre que quieran. O sea, si yo copio esto y pongo el nombre que quiera y hagamos otro del el área, por ejemplo. ¿Ya? Voy a llamar a área. Es un área y en Revit se llama área. Entonces aquí voy a recargar, voy a seleccionar el muro y debería tener aquí, no me reconoció el,
el pixel. No me... No, no me lo quiso creer. A ver, en Revit se llama área. No creo que sea por el acento. Ahí lo creo. Era el acento. Ya, ahí está pestaña gráfica, ahí está área y lo debería reconocer. Ya era el acento, qué raro, otras veces no se lo he escrito. Ya, es el problema de el español también. Ya chicos, antes de que se corte y vayan al recreo, eh, a la vuelta vamos a hacer unos ejercicios como preparando un poco y les voy a comentar un poco lo de la prueba, que es la próxima semana, para cerrar este tema, y vamos a partir un poco con el contenido que vamos a empezar a ver ahora después de la semana siguiente. Con esto vamos a cerrar el estándar y, digamos su trabajo, cómo se trabaja y cómo se va armando todo en función del estándar. Y eso, ya, entonces nos vemos en un ratito para cerrar este tema.